Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a una tercera cápsula del tema de la semana que es MED con nuestra mentora de esta semana, Melissa Navarrete. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Hola Alfredo, muy bien. ¿Y tú? Súper bien. Aquí en la última parte de este súper tema que es el SMED, ¿no? Que es herramienta, como decía en la primera cápsula, eh, popular, ¿no? De las más escuchadas, que siempre está medio rondando, que siempre es una opción para las empresas. Y para más o menos resumirles, en la primera cápsula hablamos sobre qué es el SMED, ¿no? El concepto, a qué va enfocado, cuál es el objetivo. En la segunda nos mencionamos los pasos que nos contaba Melissa de cómo implantar, ¿no? Las personas, ver qué mismo se va a hacer, ¿no? Enfocarse, la matriz, obviamente estandarizar. Entonces, y es un proceso un poco más estructurado que igual pueden ir a escuchar las cápsulas anteriores para que quede súper claro. Y en esta cápsula, para ir concluyendo el tema de la semana, vamos a hablar ya de un caso de éxito, ¿no? Y algunos tips que nos van a servir al momento de implementar. Melissa, todo tuyo. Ok, bueno, ya que vimos la historia del SMED, la importancia, el paso a paso, hoy sí vamos a enfocarnos ya en la práctica, en unos tips, en un caso de éxito que viví el año pasado. Como les comentaba en la primera cápsula, SMED se puede aplicar no solo a cambios de referencia, sino también a cambios de piezas. Este caso de éxito está relacionado con el cambio de una pieza en una máquina en el cual bueno, es una empresa metalmecánica en la cual para adecuar la pieza tenían que retirar un angular, que es como, hagan de cuenta, el riel de la carrilera donde pasa el tren. Tenían que retirarlo, habían más o menos 13 tornillos y hacían la operación en la pieza, o sea, en el producto, y después tenían que volver a poner esta pieza. Entonces lo que hicimos fue aplicar SMED a esas dos operaciones, retirar esta angular y colocar nuevamente la angular. En este cambio intervenían dos personas que estaban haciendo la operación en la máquina. Las dos personas retiraban el angular, hacían la operación y volvían a colocar el angular. Por el sistema de producción, no había afán de que se estuviera fabricando una siguiente pieza, no había restricción, pero sí era un tiempo que no agregaba valor. Y la operación normalmente la hacían al final del día, dejaban acumular varias piezas que tuvieran que hacerle ese tratamiento, pues para evitarse ese cambio, ese retirar y colocar el angular seguido. Entonces, de lo que hablábamos en la primera cápsula, que es la gente evita el cambio de referencia, ojalá le caiga el otro turno. Eso pasaba pues también ahí, en que lo dejaban al final del día y acumulaban varias piezas para no estar cambiando y retirando, que era el deber ser. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un caso de éxito donde se aplicó no solo de cambio de referencia, sino un cambio de pieza. Como les comentaba, los formamos en qué es SMED. Les mostré el video de la escudería de Red Bull, que es el que tiene el récord actualmente de pits, que está en 1.82 segundos. Se demora en pits el, el carro ahí de la Fórmula 1, como para que ustedes se lleven una idea en qué nivel están ellos. Y enseguida esto los grabé. En este caso, como eran dos personas y la máquina es muy pequeña, más o menos de 3 metros, me fue fácil grabar solo yo a los dos. Desde el ángulo de la cámara cogía a los dos, o sea, los tenía a los dos en el ángulo. Porque recordemos que pues también hay unos temas logísticos de la cámara para que el video sea óptimo y no tenga que volver a grabar o quede incompleto. Y después de esto analizamos el detalle de cada operación de colocar el angular y retirar el angular. Entonces, lo primero es que ellos retiran esa pieza. Entonces, ¿qué vimos ahí? Que, por ejemplo, las dos personas, una era la que retiraba la pieza y la otra sostenía la máquina. Entonces, la sostenía por seguridad, porque pues la idea es que no le cayera pues a la otra persona, pero en realidad esto no agregaba valor. O sea, agrega valor porque evita un accidente, pero en realidad, eh,
para eso pues se podría definir un sistema que hiciera lo mismo. Entonces, esa fue una primera oportunidad grande ahí del SMED. Y lo otro fue que para retirar ese angular necesitaban una llave y esta llave solo había una en la fábrica y justo como les comenté que cuando ustedes graban el cambio de referencia pueden pasar cosas que nunca pasan pero quedó ahí grabado, no encontraban la llave. Entonces la buscaban por todo lado, por la máquina, hasta que un compañero fue a otra parte de la fábrica y le trajo la llave. O sea, todo este tiempo fue perdido, no agregado valor, y eso representó pues mucho tiempo en el tiempo total, que ya ahorita pues ya les voy a hablar más cuantitativamente. El otro sistema era, los tornillos pues eran difíciles de desajustar y esto era pues lo principal en retirar el angular, eran como las oportunidades. Y aquí viene otro tema importante y es que este tiempo total era más o menos de 3 minutos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué son 3 minutos? Eso no es nada, pero multiplíquenlo por cuántas veces a la semana ellos hacen esta operación para cada una de las piezas. Ahí sí ya representa mucho más tiempo y mucha más oportunidad para que ellos reciban contratos mucho más grandes y pues eliminen estos tiempos que no agregan valor. Ya colocando el angular, pasaba exactamente lo mismo. Una persona colocaba los 12 tornillos con la misma llave, que ahí sí ya la tenía a la mano porque pues la acaba de retirar el angular, pero la otra persona sostenía la máquina. Su única función era sostener la máquina mientras la otra persona solita retiraba los tornillos. Entonces, bueno, ahora sí les voy a contar más o menos en cifras cómo era el tema. En, en, en colocar el angular, solo teniendo la máquina, uno de los operarios representaba el 59% del tiempo. O sea, el cambio de referencia se divide pues en el tiempo del operario 1, la suma del operario 1 y el operario 2. El operario que tenía la máquina se gastaba 59% de su tiempo, o sea, solo en esa función que no agregaba valor. El otro era 36% esperando a que el compañero ajustara los tornillos. También ahí él no estaba agregando valor, solo es mirando al otro hacer. Ya subir la máquina, que si es una operación interna, se gastaba el 3% y bajar la máquina 2%. Ahora en el otro operario, ya ajustando los tornillos con la mano, se demoraba 54%, buscando la herramienta el 5%, ajustando tornillos el 32%, tomando el angular el 3%, como pues los más relevantes. Eso fue el antes, ¿no? Eso fue como lo que identificamos en el video y ya después de socializar mejoras hubo el primer debate. Entonces yo les dije, no sé qué se van a inventar, pero la persona 2 no puede estar sosteniendo la máquina. Entonces yo no sé qué, o sea, tiene que ser seguro que no vaya a haber un accidente, pero tenemos que inventarnos un mecanismo para que alguien sostenga la máquina y las dos personas en simultáneo retiren los tornillos. Entonces empezó el primer debate, que no, que yo quiero hacer esto, que yo quiero hacer una cadena, no, que mejor un palo, no, que mejor en acero. Y bueno, ahí eso hace parte del SMED, de lo que hablábamos de las mejoras, de que entre todos, el dueño también lo invitamos a que debatiera cuál era la mejor solución. Y finalmente, lo que se definió fue una cadena que, o sea, implementar dos ganchos en la máquina para colocar la cadena y otro para que cuando baje la máquina yo ponga la cadena en ese gancho y la cadena en los dos extremos sostenga la máquina. Entonces se llegó a la solución, se implementó, seguro, no, pues sí sostenía la máquina y no iba a generar un accidente y ya la segunda persona quedaba libre, colocando y retirando el angular. La segunda mejora fue comprar una llave comprar dos llaves, porque había una sola llave en la fábrica, se compraron dos llaves para solo esta máquina y además de una vez le metimos 5 S, porque
un aliado, un amigo, el mejor amigo del SMED es las 5S. Si todo está organizado y todo está en su sitio, es mucho más fácil hacer las cosas. Entonces, además de que compramos las 2 llaves, se les fabricó en acero inoxidable a cada extremo de la máquina un lugar específico para la llave que les quede a menos de 1 metro. Entonces, si yo voy a retirar el angular, a menos de 1 metro tengo mi llave y el operario 2 también. Entonces, ahí hicimos 5S y compramos pues más herramienta. Y ya la tercera mejora fue de estándar, de método. Entonces ya usted, señor, queda desocupado, ya no tiene que sostener la máquina. Ustedes en simultáneo, cada uno ya con su llave, cada uno con su llave cerca, que saben cuál es su lugar, empiezan al tiempo a desajustar tornillos y a ajustar tornillos. Entonces ahí obviamente hay una diferencia de unos segundos en que alguno siempre va a ser un poco más rápido que el otro, pero ya el tiempo pues ya es mucho más reducido en lo que no agregan valor. Entonces les voy a contar cómo fue el resultado ya cuantitativo. En retirar el angular, hubo una reducción del 41% del tiempo, en que ya se redujo en 41% el tiempo que no agregaba valor. ¿Sí? Esto representa, ese tiempo es equivalente a lo que se demoran doblando la pieza, que es lo que agrega valor. Entonces ya en vez de estar buscando herramientas, sosteniendo la máquina, ya pueden estar agregando valor a esa materia prima. Y en colocar el angular, la reducción fue del 34%. Entonces, ahí también ya se ahorraban mucho más tiempo. Y ya en la suma de las dos, porque es mientras retiro y vuelvo y coloco, en total hubo una reducción del 37%. Entonces, este es un ejemplo simple, práctico, que no hay que tener restricción, que porque son 3 minutos, que eso no es nada, multiplique por cuántas piezas al día tienen que vivir esa operación, ese cambio de pieza, y cosas súper sencillas, que ahora ellos ya es su vida normal en el cambio de referencia, ya no tienen que buscar la herramienta, ya no gastan tiempo en eso, ya no tienen que sostener una máquina, sino los dos como en pits en simultáneo retirando los tornillos. Y ya después sí están pensando en una mejora, como lo veíamos en la cápsula 2, de ya más sofisticado, cómo eliminar esos tornillos y buscar un sistema de justificación mucho más fácil, que con las llaves se gasten menos tiempo. ¿Sí? Que ahí era lo que hablábamos de ya mirar más allá, mejoras más profundas, más tecnificadas. Este es el caso de éxito. Y pues les quería traer ese caso porque es algo diferente, un poco disruptivo, y que no siempre se aplica un cambio de referencia 1 a referencia 2. Genial, Melissa. Sí, justo lo que dices tú. Esos tiempos que parecen medio que no hay que pararle mucha bola, que están ahí, que está poquito, pero sé como seas, hay como sacarle jugo, ¿no? A esas cosas, mejoras, como dices tú. El siguiente paso es cambiar esos apretes, ¿no? Que usar las llaves, algo más manual, mucho, mucho más rápido en esa Exacto. parte. Y eso es algo que también les invito mucho a ustedes en las empresas, a ser muy observadores en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, Muy porque a bien, veces sí. uno está en el día a día, ve las cosas normales, funciona así todos los días, pero siempre hay algo por ahí que puede ser objeto de mejora, digamos, algo que nos está buscando, nos va en esa parte. ¿Qué, Melissa? Sí. Para terminar, algún tip, alguna cosa que se te escapa por ahí. Me uno mucho a lo que tú acabas de decir, de lo que acabas de mencionar, Alfredo, y es que eh, no hay, o sea, uno de mejora continua normalmente ve muchas oportunidades y la gente lleva muchos años haciendo lo mismo y dicen que eso es normal. Entonces ahí es donde uno le da el valor agregado como rol de mejora continua. Hay muchos métodos donde podemos eliminar estos tiempos que no agregan valor, así sea 1 minuto. Eso ya eso suma, ¿sí? A los dueños, a los empresarios, a los dueños de empresas. ¿Qué prefiere usted? ¿Estarle pagando a la gente para que busque herramientas o para que den ideas de cómo mejorar, cómo agregar valor, cómo hacer las cosas más rápido? Y va súper importante, para mí lo más importante del SMED es contarle a la gente. Yo en el primer SMED que hice, nosotros tuvimos ese error
y grabamos primero a la gente sin contarles. Y eso generó rechazo de una vez, porque después les dijimos, no, los estamos grabando, que después les contamos para qué es. De una eso entramos mal. Entonces, sí, es para mí el tip más importante es primero formar al equipo de trabajo. Y lo segundo, que es el segundo ítem de éxito, es que se ejecuten las mejoras rápido. Que ahí sí depende de cada fábrica, cada empresa, el presupuesto, los proyectos en común que tiene mantenimiento, la prioridad, pero ahí está el éxito. Porque normalmente uno saca una hoja de Excel gigante de mejoras, pero si no se ejecutan, no hicimos nada. Y ahí es cuando vienen las contradicciones. Eso tanto que dice que SMET, que PITS de Fórmula 1 y no sirvió. Entonces, para mí esos son los dos tips más importantes del SMET. Genial, Melissa. Melissa, muchas gracias por tocar este tema esta semana con nosotros. El tema del SMET, como dije, es una herramienta súper conocida y que tiene su muchísima utilidad, tanto en cambio de referencia, sino también en herramientas y en cosas que están sueltas del día a día que tranquilamente se pueden aplicar. Melissa, muchas gracias. Recuerden escuchar las otras 2 cápsulas para completar este tema. Igual ya estaremos con más temas en próximos episodios. Melissa, muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias y a implementar SMET.